Buenas tardes a todos. Mi nombre es Wilmary González y seré la moderadora de este conversatorio. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca del gobierno de Camaño. Este tema es algo importante porque eh, considero que es bueno que cada uno de nosotros conozcamos un poquito de nuestra historia dominicana. Y bueno, todo aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Eh, Estamos aquí para aprender de ustedes y, o sea, ustedes como participantes y yo como moderadora también soy parte de los participantes. Entonces, tenemos dos secciones de preguntas. Eh, Son 10 preguntas en total, 5 y 5. Entonces, por favor, no se abstengan de compartir sus comentarios, alguna inquietud, alguna duda. Así que, comencemos. Primera pregunta. ¿Cómo fue el gobierno de Camaño? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Estefanía y yo les estaré respondiendo la pregunta de cómo fue el gobierno de Camaño. Bueno, el gobierno de Camaño se desenvolvió en el contexto de una guerra civil, la cual fue la guerra civil del 65. El 24 de abril de 1965, un grupo de militares constitucionalistas se levantaron en armas para derrocar el gobierno militar de facto de Joaquín Balaguer. Los constitucionalistas, apoyados por la población civil, lograron tomar el control de la capital Santo Domingo. Básicamente, en esta guerra no había un orden político, lo cual los constitucionalistas y los militares decidieron posicionar a una persona para que tomara el riendo y restaurara el orden en la capital, el cual fue Camaño, que logró también varias cosas en su gobierno, las cuales fueron la reforma democrática, incluida la liberación de progresos políticos y la restauración de la libertad de expresión, la reforma agria, la cual estaba en el gobierno de Bosch, la impulsó más y promovió nuevamente la educación y la salud política. Básicamente es considerado un periodo importante en la historia de nuestro país, República Dominicana, ya que Camaño fue un líder carismático y popular, y su gobierno representó un momento de esperanza para los dominicanos en medio de esta guerra. También fue importante, pues, por eso mismo, y la transición democrática de la República. Bueno, ahora pasamos con la siguiente pregunta, que es que cuáles fueron las principales políticas económicas del gobierno de Camaño. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Randy José Basil Bautista y contestando la pregunta de mi compañera Estefanía, algunas políticas económicas del gobierno de Camaño incluyen la implementación de un programa de reforma agraria para redistribuir la tierra. La otra es la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, como cuáles, como la electricidad y el petróleo, y la promoción de la inversión extranjera. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿quiénes bombardearon el sector constitucionalista? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jensiler Perdomo Daujo y respondiendo a su pregunta, pues se produjeron bombardeos en el sector constitucionalista por parte de las Fuerzas Aéreas Dominicanas y en ciertas ocasiones con el apoyo de aviones de combates y helicópteros enviados por los Estados Unidos. Los bombardeos se llevaron a cabo en un intento por parte del gobierno provisional y sus aliados para sofocar la resistencia de los sectores opositores. Entonces, ya dicho esto, la siguiente pregunta es, ¿qué quería aparentar los Estados Unidos? Bueno, nuevamente mi nombre es Wilmary González Flores y al momento en el que Camaño subió a la presidencia, se tuvo que hacer una reconstrucción nacional en donde hubo muchos bombardeos y conflictos y todo eso lo sufrió el pueblo. Entonces el gobierno de los Estados Unidos quería aparentar que era un simple conflicto entre dominicanos, pero detrás de los antimochistas estaban los marines. Frente a esta situación, los constitucionalistas intentaron el 19 de mayo asaltar el Palacio Nacional, lo cual no se dio, fue un fracaso. En ese enfrentamiento murió el fundador del movimiento constitucionalista, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, y Juan Miguel Román, un dirigente del movimiento revolucionario. Además, falleció un Ilio Coazi, no, sino
un italiano que había sido cautivado por lo que era el gobierno de Bosch, y él se había integrado a lo que era el movimiento constitucionalista y formaba parte del grupo militar, del grupo élite militar dominado, denominado por los hombres ranas y dirigidos por Ramón Montes Arache. Básicamente, el gobierno de los Estados Unidos quería aparentar que todo lo que estaba pasando acerca de la reconstrucción y los bombardeos hacia el pueblo era un simple conflicto. Bien, pasemos a lo que sería la siguiente pregunta. ¿Por qué Antonio Inver Barrera tuvo que aceptar el entregar el mando a Héctor? Bien, mi nombre es Jonathan Méndez y yo vengo a responder la pregunta de mi compañera. La causa de esta aceptación fue una aceptación forzada, ya que a ese hombre se le fue obligado por culpa de lo que era los Estados Unidos. O sea, cuando se le dio la libertad a expresión, o sea, de poder decir a qué, de que se aceptaba o no esta opción, él se negaba. Pero por causa de lo que eran los Estados Unidos, él junto con sus personas tuvieron que aceptar de manera forzada lo que era esa aceptación. Bien, ahora entramos en lo que es el siguiente segmento de preguntas, con la siguiente pregunta, que es: ¿por qué los integrantes del gobierno reconstruccionalista estaban en desacuerdo con el curso de las negociaciones? Muy bien, respondiendo a tu pregunta, durante ese periodo algunos integrantes del Gobierno de Reconstrucción Nacional se mostraron en desacuerdo con el curso de las negociaciones en la República Dominicana, debido a varias razones, como las posiciones políticas divergentes, ya que existían diferencias de opiniones sobre el enfoque político y las negociaciones para establecer un gobierno de transición o resolver la crisis política. Algunos integrantes del Gobierno de Reconstrucción Nacional podrían haber tenido visiones distintas sobre el rumbo político que el país debería tomar. También van los intereses contrapuestos, ya que es posible que algunos miembros del gobierno de Reconstrucción Nacional tuvieran intereses opuestos a los resultados de las negociaciones en el país. Podrían haber existido discrepancias en cuanto a los acuerdos o resoluciones buscados en las negociaciones, en comparación con sus propios intereses políticos o personales. Ok, ya dicho esto, pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el impacto del gobierno de Camaño en la sociedad dominicana? Muy buenas tardes. Contestando la pregunta de Jensi, algunos impactos, o hay 3 impactos del gobierno de Camaño en la sociedad dominicana. ¿Cuáles fueron? El fortalecimiento de la democracia dominicana, la promoción de los derechos humanos, muy importante, y el aumento de la consecuencia social. Y bueno, continuando con las preguntas, ¿qué concibe la Carta de Reconciliación Nacional? Ok, bien. Bien, respondiendo a tu pregunta, lo que concibió la Carta de Reconciliación Nacional fueron 4 puntos importantes, los cuales fueron la designación del presidente provisional, la celebración de elecciones libres, la salida de tropas ocupadas, la reintegración de los militares constitucionalistas a los cuarteles. Estos fueron los 4 puntos importantes que concibió la Carta de Reconciliación Nacional. Ahora, continuando con la siguiente pregunta, ¿cuál fue el motivo de la renuncia de Camaño? Buenas tardes, pero bueno, la razón principal de la renuncia de Camaño fue la firma de Acta de Reconciliación Dominicana, que establecía un gobierno de transición que llevaría nuevas elecciones presidenciales. Camaño, como líder del gobierno constitucional, renunció para permitir que el gobierno de transición pudiera tomar el control. Ahora pasamos con la última pregunta, que es: ¿qué quiso dejar dicho el discurso de Camaño? Bien. El discurso de Camaño tiene diversos puntos a analizar. En primer lugar, Camaño reafirmó su compromiso con la vigencia de las libertades democráticas y los derechos humanos.
en el sentido de que destacó la importancia de luchar contra cualquier intento de restablecer la tiranía. En segundo lugar, Camaño abogó por la unión de todos los sectores patrióticos para hacer de la República Dominicana una nación completamente libre, soberana y democrática. Hizo un llamado a la reconciliación nacional y al diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad. En tercer lugar, Camaño enfatizó que el poder legítimo proviene del pueblo, y no solo eso, señaló que el pueblo dominicano fue quien lo eligió como presidente y que por lo tanto era al pueblo a quien debería de devolverle el poder. En general, el discurso de Camaño fue un mensaje de esperanza para el pueblo dominicano. En un momento de gran incertidumbre política, Camaño reafirmó su compromiso con la democracia y la soberanía y llamó a la reconciliación nacional. Un punto muy importante de todo esto es que Camaño destacó algo que hemos visto con los años sobre la historia dominicana, y es que Estados Unidos siempre tiene algún tipo de intervención, y mencionó que él había considerado una falta de respeto que Estados Unidos se había aprovechado de todas las situaciones, de todos los conflictos que haya tenido la República Dominicana para ocupar a una tierra soberana y libre. Lamentablemente uno de nuestros compañeros tuvo que salirse del conversatorio por algunos problemas técnicos, pero hemos llegado al final de la sección de preguntas y me gustaría invitar a nuestros participantes que dieran un breve resumen o una breve opinión de los conocimientos adquiridos sobre este tema. Yo quiero decir realmente lo que me pareció el gobierno de Camaño, lo cual siento que fue, aunque fue por un periodo de tiempo corto, siento que fue un buen gobierno, teniendo en cuenta las circunstancias en las que veníamos. Algo de lo que más me gustó fue el discurso de Camaño y las verdades que tiene entre debido a que dice lo que a mí me parece más importante, que fue si el pueblo, no sé si exactamente es así, pero si el pueblo votó por mí, yo tengo que devolverle el favor, debido a que varios presidentes no nos han devolvido cosas que nos beneficien, o sí, pero no vamos a entrar en ese tema. Y lo otro que me gustó fue sobre lo de los Estados Unidos, ya que los Estados Unidos se ha metido en problemas que no son de ellos muchas veces para recibir un beneficio. Mi opinión sobre el gobierno de Camaño es que fue un gobierno breve y significativo. Aparte de eso, en los pocos meses que estuvo en el poder, Camaño logró restaurar el orden constitucional en la República Dominicana y promover las reformas democráticas. Muchas gracias. Okay. Me gustaría mencionar algunos logros que sucedieron en el gobierno de Camaño, como las políticas económicas, que se implementaron reformas económicas orientadas hacia la estabilización y el desarrollo. En esto me refiero a que contribuyeron muchas cosas hacia el crecimiento económico y monetario del país, así como una mejora de la infraestructura y promover la inversión extranjera. Aunque su estadía en la presidencia no haya sido tan larga, el gobierno de Camaño trajo muchas cosas consigo, ya sea por la reconstrucción nacional. Obviamente hubo ciertos desafíos, hubo ciertos conflictos, pero todo se pudo arreglar. Tuvo que ceder la presidencia por presión de los Estados Unidos, pero hizo muchas cosas buenas. Él iba de la mano con Juan Bosch de que él debía de escuchar al pueblo, y muy pocos presidentes hacen eso, que solamente se visualizan y ven y velan por la clase alta y no le dan mucha importancia al pueblo. Pero podemos decir que el gobierno de Camaño fue uno de los gobiernos que más se recuerdan. Es uno de los gobiernos que creo que más se recuerdan, no solamente porque pasó después de lo que pasó del exilio de Juan Bosch, sino porque se hizo muchas cosas dentro de ese gobierno y el pueblo lo recuerda. Entonces, para finalizar, me gustaría agradecer a todos nuestros participantes por su tiempo y su participación. Y bueno, espero que este conversatorio haya sido
informativo y estimulante. Muchísimas gracias.